Cuando pensamos que el cine se había acabado, estábamos completamente equivocados, porque el director del Servicio de Impuesto Interno dijo que no quería irse. Vamos a ver lo que pasó. Gustavo no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del gobierno y el gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión y por lo tanto me pidieron el cargo. Para mí este tema era obvio que había que actualizar el catastro. Yo pedí cuando llegué que actualizaran el catastro, insistí que yo había mandado hace 9 años atrás la información y tenían que actualizar el catastro. ¿Qué le iba a decir al ministro? Si era obvio que tenían que actualizar el catastro, pero bueno, las cosas se demoraron más de la cuenta. Muy bien. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, contó su verdad ante los medios de comunicación en su último punto de prensa, asegurando que él no quería abandonar la institución, pero el gobierno así lo determinó. El también ingeniero reconoció que se despreocupó de que el organismo regularizara su situación con las contribuciones de su inmueble, una de sus viviendas en Paine, agregando que el Servicio de Impuestos Internos va a quedar en buenas manos, porque además se dio una suerte de traspaso de mando ayer ahí en el Servicio de Impuestos Internos. Se pasó la dirección, en calidad de subrogante, a Carolina Saravia. Luego de la salida de Javier Echeverri del servicio, 4 ministros que también tenían deudas de contribuciones informaron que regularizaron su situación. Vanessa Gajardo, buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Carolina Saravia será la nueva directora subrogante por los 8 meses que le restan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Sus 25 años de trayectoria al interior del Servicio de Impuestos Internos, en su cargo, cierto, en la subdivisión de fiscalización del organismo, dotan a Saravia de las aptitudes necesarias para hacer las cosas mejor. Así lo han calificado los propios funcionarios del servicio. Hace una década lo que está ocurriendo era totalmente impensado, pero lo cierto es que la realidad del Chile actual nos muestra que en los últimos 3 años hemos tenido 6 directores del Servicio de Impuestos Internos que finalmente no han logrado completar su periodo. De ahí entonces que la imagen que se vivió ayer en las dependencias del Ministerio de Hacienda tampoco es nueva. Lo vivió, cierto, Alejandro Burr en su momento, después fue el turno de Michel Llorat el año 2014 y finalmente ayer el ingeniero Javier Echeverri, que desde que asumió como subrogante hasta que finalmente se oficializó el cargo por alta dirección pública, estuvo en este puesto por poco más de un año. Haciendo un breve paneo por lo que a su juicio fue un año que se le pasó sumamente rápido, Echeverri enumeró los hitos que van a marcar su segunda administración al mando del Servicio de Impuestos Internos. Hablamos del aumento de la fiscalización en terreno, de la creación de una unidad especial para el combate del crimen organizado y también la disminución de las cifras de evasión en nuestro país. Honesto, con un semblante sumamente tranquilo e incluso en algunas oportunidades olvidando que se le solicitó la renuncia el pasado viernes, el líder del principal organismo fiscalizador de nuestro país reconoció ante todos los medios de comunicación que no quería irse, no quería dejar el cargo, pero finalmente fue lo que el gobierno estimó pertinente. Sin querer... ¿En qué estaba pensando el señor Echeverri? ¿Cómo eso no querer irse? Hizo una muy mala declaración el otro día. Por cierto, si en los últimos días ha tenido o no conversaciones con el presidente de la República, Gabriel Boric, Echeverri reconoció además que se despreocupó porque esta situación se regularizara y aseguró que pudo haber hecho las cosas mejor a propósito finalmente de esta polémica que le costó el cargo. Si hubiera sabido cosas que hice, las habría hecho con mucho mayor velocidad. Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas y me despreocupé de estar apurando al servicio para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé. Se despreocupó por 9 años. Qué fresco usted, señor. Y
recordemos que la normativa actual mandata que en caso de irregularidades en los pagos se deben pagar retroactivos un tope de 3 años máximo por el no pago o no el pago total, ¿cierto?, de las contribuciones, y un tope de 6 años si finalmente se comprueba que hubo dolo o mala intención detrás. Hace algunos días, cuando ya se había solicitado la renuncia, Echeverry aseguró que iba a eliminar esta prescripción y que pagaría la totalidad de lo que debe, es decir, los 9 años que no se regularizó el pago de contribuciones por su inmueble en Paine. El día de ayer, cuando se hace efectiva, ¿cierto?, su salida, el ingeniero dice que va a hacer uso de la palabra empeñada y que no va a dar un paso atrás en estas declaraciones previas. Aunque hemos señalado ya en otras oportunidades que para el gobierno era mucho más sencillo sacar directamente a Echeverry, un director que por cierto nunca tuvo una tendencia política marcada, que en sí mostró una opinión, una relación más cercana con la ahora ex autoridad, fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ayer, en lo que fue la presentación del proyecto de ley ProPyme, que ingresó el día de ayer en la tarde al Congreso, se le consultó al jefe de la billetera fiscal por lo que, a juicio de algunos, es el cambio de postura respecto todo aquel que sea director del Servicio de Impuestos Internos tiene una relación con el Estado, con ser de izquierda, porque ¿a quién le gusta más que robarle a la gente que la gente de izquierda? La salida del director. Marcel volvió a reiterar que él se enteró entre 24 y 48 horas antes de que se publicara el reportaje de la propia boca de Echeverry lo que estaba pasando. Fue enfático, sí, en decir, y esto quizás se puede interpretar como un cambio de postura, que cuando recibió este dossier con 14 documentos que darían cuenta, ¿cierto?, de las intenciones de Echeverry de regularizar el pago de sus contribuciones, en ningún caso, dijo el titular, significó que lo estuviera defendiendo. Reiteró que considera nuevamente que no hubo mala intención detrás, pero que la ex autoridad pudo haber hecho más. No nos confundamos, dijo ayer Mario Marcel, refiriéndose a las señales políticas que podría dejar esta polémica. Que nadie se equivoque creyendo que es una señal de debilidad en la fiscalización tributaria. Al contrario, la mano es firme para fiscalizar el pago de impuestos y no me cabe duda de que Carolina Saravia así ese va a ser también. Y Rodrigo Benítez, socio de SW Chile y además integrante del Instituto de Derecho Tributario, abordó lo que a su juicio son las luces y sombras que van a marcar la gestión de Echeverry, reconociendo también aquellos hitos que el propio director mencionaba, pero también, cierto, lo decíamos, las sombras que van a perseguir su trayectoria, y lo que señala fue una relación bastante distante con sus propios funcionarios. Se afectaron los derechos del contribuyente, disminuyó el control de la legalidad de los actos y el actuar de la administración se volvió menos transparente y con resoluciones secretas. En conclusión, podemos decir que la recaudación aumentó, pero el costo fue demasiado alto. Y ayer en su última conferencia de prensa, tal como lo señalaba... La recaudación aumentó, pero ¿dónde sacó esa mentira ese señor? La economía está completamente estancada. Si es que despegase la economía, ahí se aumentase la recaudación. ¡Qué fresco! Somos todos más pobres por el Servicio de Impuestos Internos. Se vivió una suerte de cambio de mando no oficial porque el exdirector estuvo acompañado de la subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, quien, lo decíamos, va a asumir como subrogante a partir del próximo 31 de julio. La experta señaló que en sus 25 años de trayectoria al interior del servicio se siente sumamente orgullosa de la labor que han hecho. Y este impulso a la acción fiscalizadora que ha sido el sello que ha puesto el director. Por supuesto que yo estoy orgullosa de formar parte del Servicio de Impuestos Internos. Como decía el director, llevo 25 años en esta institución. A ver, y solo para finalizar, señalar una noticia que se conoció públicamente el día de ayer a través del medio El Líbero, que daba cuenta de que al menos eran 7 titulares de cartera los que no estarían al día con el pago de sus contribuciones. Consultado. No sé si cacharon esa también, que el Partido Comunista, de la mano de que Echeverry ya pagó los 9 años,
También pagaron sus no sé cuántos, 150 y tantos millones que debe el Partido Comunista en su sede que queda en Las Condes. Son muy frescos. Ahora todos pagan sus contribuciones. Antes del escándalo nadie pagaba sus contribuciones, ahora todos la pagan. Sobre todo los comunistas. El día de ayer, el ministro Mario Marcel dijo que estaba al tanto de esta información, pero que durante el transcurso de la jornada habían sido distintos los titulares que se le habían acercado para dar cuenta de que la información que publicaba ese medio no era tal. Es el caso, por ejemplo, de algunos ministros, como es el caso de Maísa Rojas, ¿cierto?, que debía un total de 14.000 pesos solo por el estacionamiento de su propiedad, de su departamento, ¿cierto?, en Vitacura. Así también el ministro de Educación, por ejemplo, Cataldo, que señalaba que a pesar de que se asegura en esta publicación que debía un total de 218.000 pesos, él se encontraba al día con el pago de sus contribuciones. Ahora bien, esto es algo que vamos a tener que seguir monitoreando porque en efecto de estos 7 ministros, 4 sí habrían regularizado el pago de contribuciones ya por cifras mucho más altas. Estamos hablando de algunas que van de los 350.000 hasta sobre el 1,5 millones de pesos, como es el caso de algunos. Sí señalaba también el ministro Marcel que las consultas por estos casos se debe hacer particularmente a cada uno de los ministros. Cati Tomás. A ver, algunas cosas. Bueno, amigos, ahí teníamos el fragmento impresionante, la frescura que tiene el director de Servicios de Impuestos Internos, que no quería irse, increíble, pero ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo no va a querer irse si usted le hizo fraude al fisco por 9 años? Qué fresco que es usted. Y no quería irse el fresco más encima. Quería seguir cobrando dinero que más encima él no paga. Es extremadamente fresco el tipo. Menos mal se fue. Parece que hoy día es cuando realizaba la renuncia de manera oficial y asumía a esta otra mujer que lleva 25 años robándole a todos nosotros los chilenos. Por lo menos tiene trayectoria en robar, no sé. Por lo menos esperemos que esa señora pague las contribuciones, no como lo hacía el señor Echeverri, que no pagaba. Y curiosamente, como les dije en medio del video, ahora todos están pagando sus contribuciones. Ahora los comunistas están pagando su sede, que tenían 2 propiedades, parece. Estos tipos son millonarios. Parece que el partido político más millonario de todos. Los comunistas ahora comenzaron a pagar sus contribuciones que eran impagas. Hay una sede que creo que quedan en Las Condes, no sé dónde queda, que debían 154 millones de pesos. Y la pagaron así en su totalidad, claro, con la plata de nosotros. Porque ellos no generan nada, los tipos son unos... No generan en el sector privado. Y tenían otra propiedad que parece que debían 9 millones de pesos en contribuciones y la pagaron también. Pero impresentable. Impresentable tanto el Partido Comunista, como siempre, para variar, como Echeverri, que quería quedarse en una locura. Usted no se queda, usted se va. Menos mal el señor Merluzo acató, porque ya era una cuestión de derecha e izquierda, menos mal. Amigos, recuerden suscribirse y dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.